a enseñar, basado todo en la palabra de Dios, principios que nos van a ayudar a empezar a soltar las cosas y dejarlas en manos de Dios. Soltar relaciones, soltar afanes, soltar nuestras metas, nuestros deseos, nuestros anhelos. Soltarlo todo y dejarlo en manos de nuestro amado Padre Celestial, para que sea Él tomando control de nuestras vidas. La palabra nos dice en el Salmo 1:1, que es el primer salmo del libro, nos dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos. Dice: dichoso el hombre, dichoso el que no sigue el consejo de los malvados, dichoso el que se aparta, no se detiene, no bloquea, no evita, no detiene, sino se aparta de la senda de los pecadores y se aparta también de aquellas amistades que no llevan a nada bueno. La palabra nos dice también: anda con sabios y serás sabio. Esto está en Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Entonces, la palabra de Dios es la instrucción que nosotros debemos de seguir para poder llevar a cabo, para poder vivir como el Señor nos ha mandado a vivir y poder tener y obtener esa vida abundante que Él vino a darnos. El Salmo 1:1, el Salmo 1, en el siguiente versículo, también nos dice que el que es así, en el versículo 2 dice: sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. ¿Cuál es la ley del Señor? La ley del Señor es su palabra. Nosotros debemos de empezar a que la palabra haga rema en nuestros corazones y se haga viva en nuestras vidas. La palabra nos dice que si nosotras queremos ser dichosas, no debemos de seguir el consejo de los malvados, ni detenernos en la senda de los pecadores, en el camino de los pecadores. Muchas veces estamos viendo que las personas están actuando mal, están haciendo mal, y queremos ponernos como enfrente de ellos para detenerlos, para evitar que sigan caminando así. Cuando la palabra nos dice que no hagamos eso, porque si no, no vamos a poder, como dice acá, dichoso el hombre que no se detiene en la senda de los pecadores. Si lo hacemos, entonces no vamos a ser dichosos, no vamos a tener ni recibir bendición. Y este mismo salmo, como les decía, dice: sino que en la ley del Señor se deleita. En lugar de hacer esto, lo que nosotros debemos de hacer es deleitarnos en la palabra, buscar sabiduría y guía del Espíritu Santo para saber qué es lo que debemos de hacer ante cualquier situación que se nos presente en la vida, sea cual sea. ¿Por qué? Y eso es en el versículo 3. Dice: es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Si nosotras queremos que todo lo que nosotras emprendamos prospere,
¿qué es lo que debemos de hacer? Dejar de seguir consejos de malvados, apartarnos del camino de los que hacen el mal y realmente no cultivar o apartarnos de aquellas amistades que no nos traen nada bueno. Y en lugar de eso, deleitarnos y permanecer en la palabra de Dios. Si nosotras hacemos eso, todo lo que nosotras emprendamos a hacer prosperará. Y estoy realmente refiriéndome a todo, desde las cosas más pequeñas y simples hasta incluso las metas o las situaciones que enfrentemos que demanden todo de nosotras, sea un trabajo, sea la carrera que estamos siguiendo, sea la relación de pareja que tenemos, todo, la palabra dice que todo lo que hace prospera. No hay excepción. Es maravilloso cuando recibimos esa revelación de parte del Señor. Y sabemos y empezamos a entender y nuestros ojos se empiezan a abrir y los velos empiezan a caer para poder caminar conforme a su voluntad y su propósito. El hecho de apartarnos, o mejor dicho, no detenernos en la senda de aquellos que hacen el mal y tampoco cultivar amistad con aquellos que pues no traen nada bueno a nuestras vidas, está muy relacionado con lo que nosotras decimos o hacemos. Porque muchas veces creemos que teniendo o tomando control de la situación es que vamos a cambiar algo. Muchas veces creemos que por lo que decimos o por lo que hacemos, las situaciones van a cambiar. Y ciertamente la palabra dice que el que siembra en la carne va a cosechar en la carne, pero el que siembra en el espíritu cosechará vida eterna. Lo que sea que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo con guía y de la mano del Señor, porque solo de esa forma es que vamos a ver realmente el propósito de Dios cumplirse y realizarse en nuestras vidas. Y vamos a ver ese fruto maravilloso de Él en nosotras y en cada área de nuestras vidas. Y para poder aprender a caminar en el espíritu y no en la carne, mucho de lo que tenemos nosotras las mujeres, porque somos muy comunicadoras, es guardar silencio. Muchas veces esa es lo que más nos cuesta hacer, quedarnos calladas ante una injusticia, quedarnos calladas ante un maltrato, quedarnos calladas ante una situación en la que estamos siendo tal vez afrentadas o estamos siendo avergonzadas o lastimadas. Pero el Señor nos dice en su palabra, en el Salmo 39:9, el Salmo 39:9 dice, he guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú eres quien actúa. ¿Y cómo es que vemos esto? ¿Cómo es que podemos aprender a guardar silencio realmente? Porque tenemos que saber que es el Señor el que tiene la última palabra, no lo que nosotras digamos ni hagamos, sino lo que Él quiere para nosotras. El Señor nos llama cuando estamos en una situación tal vez de espera, de conflicto, ante una situación en la que estamos siendo de alguna forma atacadas. Él nos llama a permanecer en silencio, el no compartir nuestros pensamientos, ni deseos, ni necesidades. Porque también tenemos que saber
que Él suplirá todas nuestras necesidades. Antes de ir y pedir ante un ser humano, tenemos que arrodillarnos a los pies de Jesús y pedirle a Él y saber y tener la certeza de que Él nos responderá, que Él nos dará mucho más abundantemente de lo que nosotras podamos pedir o imaginar, porque Él sabe lo que realmente nosotras necesitamos. Y la palabra dice que nunca se ha visto a un justo desamparado, porque el Señor siempre responde a quienes lo buscan con todo el corazón. Eso también lo dice la palabra. Entonces, debemos de aprender a guardar silencio. Debemos de aprender a controlar nuestras palabras, porque recordemos lo que dijo Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que contamina al ser humano no es lo que come, sino lo que sale de su boca. Y la lengua tiene el poder de maldecir y el poder de bendecir. La lengua tiene el poder de dar vida y de dar muerte. Entonces tenemos que ser muy sabias, aprender de la mano del Señor, a guardar silencio cuando es necesario, porque realmente es el Señor el que obra, es el Señor el que hace, y cuando nosotras aprendemos a depender totalmente de Él, vamos a ver ese fruto en nuestras vidas. Vamos a ver que es Él el que actúa, es Él el que nos defiende, es Él el que se levanta. Si nosotros aprendemos a guardar silencio y llevarlo todo a los pies de Jesús y llevarlo todo al Señor. La palabra nos dice también que hasta un necio pasa por sabio si se queda callado. Entonces tenemos que aprender a controlar nuestras palabras y aprender también a bendecir, aprender a bendecir, que todo lo que salga de nosotras sea de bendición para nosotras y para los demás. Y Proverbios 11:22 lo reafirma: como un anillo de oro en el hocico de un cerdo, así es una mujer hermosa que carece de discreción. Nosotras sabemos que como mujeres nos encanta hablar, nos encanta comunicarnos, nos encanta compartir tantas cosas, pero el Señor nos llama a ser discretas, precisamente porque Él sabe y Él conoce a su creación. Debemos de aprender a ser discretas, debemos de aprender a caminar en sabiduría, a actuar en sabiduría y discreción, porque realmente de nada vale tener o ser físicamente bonitas cuando por dentro estamos podridas. Y como dice acá, de nada sirve estar adornadas, como dice, como un anillo de oro. Un anillo de oro es tan bonito, tan brillante, tan elegante, pero un anillo de oro en el hocico de un cerdo realmente se deprecia su valor, ¿ya? Ni siquiera se aprecia lo brillante ni nada, porque está en el hocico de un cerdo, que es un animal pues que siempre está en la inmundicia, ¿no? Así como un anillo en el hocico de un cerdo es la mujer, que es hermosa pero no tiene discreción. La hermosura ni siquiera se va a poder apreciar ni valorar cuando no sabemos controlar o no sabemos medir nuestras palabras, cuando hablamos de más, y peor aún cuando hablamos y no construimos, sino destruimos. El día de hoy, estos versículos nos van a ayudar a sacar adelante el tema de hoy, el tema de la lección de hoy, que es empezar a soltar.
La primera fase, vamos a ver 4 fases que nos van a poder dar una guía basada en los principios del Señor, en los principios de la palabra de Dios, para aprender a soltar, aprender a dejarlo todo en las manos de Él, aprender a depender totalmente de Él para todo. Debemos de aprender a caminar en los principios de la palabra de Dios, porque estos principios son los que nos van a dar la sabiduría que necesitamos para poder reconstruir, o mejor dicho, construir nuestra casa, para que nuestra casa sea construida sobre roca firme y segura que es Cristo. Y mientras más grandes sean los cimientos, más grande va a ser la casa que vamos a construir. Como mujeres jóvenes, tenemos que empezar a construir nuestra casa, construir esa casa sobre roca firme, para que cuando vengan las tormentas, nada pueda destruir a esa casa, porque va a tener cimientos fuertes y estables y bien posicionados en Cristo. Tenemos que aprender que cuando nosotras no soltamos, va a ser muy doloroso. Es como aferrarnos a una... Cuando, por ejemplo, se está en esos juegos en los que hay una soga larga, ¿no? Y hay un hueco en el centro y hay un equipo para la izquierda y otro para la derecha. Y ambos equipos empiezan a jalar y a jalar. Y el equipo que tiene más fuerza, pues empuja al otro hacia ese hueco, ¿no? En medio. Pero en ese friccionamiento, las personas que no sueltan la soga y que se aferran ahí para poder ganar, muchas veces se lastiman las manos porque se aferran a esa soga y no la sueltan por nada porque quieren ganar. Y muchas veces llegan a lastimarse y hasta a sangrar. Entonces es lo mismo cuando nosotras nos aferramos a aquello que el Señor nos está pidiendo soltar. No son libres. Entonces es muy peligroso cuando retenemos, cuando queremos ganar a toda costa, cuando nos aferramos con todo, pero el Señor está del otro lado diciéndonos que soltemos, que se lo dejemos a Él, porque Él es el que nos dará la victoria, no nosotras, no en nuestras fuerzas. La fase 1 que vamos a compartir hoy es buscar a Dios y dejar que sea Él el que trabaje. Recordemos la parábola del hijo pródigo. El padre dejó ir al hijo sin intentar retenerlo. El padre le dio la herencia que le correspondía al hijo cuando el padre muriera. Le dio esa herencia cuando aún el padre estaba vivo. Y el padre sabía que el hijo la malgastaría porque el padre conocía a su hijo y sabía que en su terquedad, en su soberbia, en aquello que lo estaba moviendo a hacer lo que estaba haciendo, pues no estaba Dios y no había sabiduría ahí, sino solamente necesidad de satisfacerse a sí mismo. Pero de igual forma, a pesar de eso, se lo dio.
porque lo que importaba realmente era el corazón de ese hijo pródigo. Y su corazón quería irse sin importar nada. Si el padre hubiera intentado retenerlo, hubiera salido lastimado, porque el corazón de ese hijo quería irse. Entonces, asimismo, les comparto esta revelación, que es que el Señor no se aferra a nosotras. El Señor es un caballero. Él no nos obliga a hacer nada. Él siempre está dispuesto a estar ahí cuando nosotras lo llamamos, lo necesitamos, lo buscamos. Él siempre está. Él siempre está ahí para perdonarnos, para consolarnos, para abrazarnos, para estar con nosotras, para llenarnos y darnos todo lo que nosotras queremos, pero siempre que nuestro corazón esté dispuesto a recibirlo. Porque lo que el Señor ve y en verdad le importa es el corazón. Y el Señor no se pone en nuestro camino. Él no nos obliga a hacer nada, sino Él trabaja con el corazón. Él nos ha dado un libre albedrío. Y ese libre albedrío nos da la libertad de escoger y de elegir. Y es verdad que el amor también es libertad. Y Él nos ama tanto que nos ha dado la libertad de escoger, la libertad de elegirlo a Él. Y en su palabra nos ha dejado instrucciones y nos ha dejado revelado lo que vamos a recibir o lo que vamos a encontrar si lo elegimos a Él. La palabra nos dice en Deuteronomio que Él pone delante de nosotros un camino de bendición y otro de maldición, un camino de vida y otro de muerte. Y nos exhorta, nos guía, nos anima a elegir la vida para que vivamos nosotras y nuestras descendencias. Entonces, el Señor es un claro ejemplo de ese Padre amoroso y bondadoso que nos da todo, pero siempre y cuando nosotras estemos ahí, nosotras lo busquemos, nuestro corazón esté dispuesto, porque ante sus ojos no hay engaño. Entonces, debemos aferrarnos al principio de que es el Señor el que dispone el corazón. Es el Señor el que nos muchas veces permite que personas se aparten de nuestras vidas. La palabra lo dice en el Salmo 88. Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. El Señor es el que dirige el corazón. En Proverbios 21:1 lo dice. El corazón del rey es como un río en manos de Dios. Sigue el curso que Él le ha trazado. Si el Señor pudo cambiar corazones como el del faraón, como el de reyes, ¿cuánto más puede cambiar el corazón de los seres humanos, de seres humanos como nosotras? Y lo dice la palabra, alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. El Señor dirige el corazón. Y cuando un ser humano, una persona, realmente no nos está, no es para nosotros, muchas veces el Señor aleja su corazón de nosotros. Se lo lleva para poder darnos eso que Él tiene para nosotros, eso que realmente es lo que Él ha preparado, que es mucho más maravilloso de lo que nosotras conocemos o queremos o pedimos. Y la palabra en el mismo Salmo, en el versículo 18, nos dice, me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos, la oscuridad es mi mejor amiga. Muchas veces el Señor nos permite, o mejor dicho, permite que atravesemos por situaciones muy difíciles
en las que nos quedamos completamente solas para poder descubrir o para poder tener ese encuentro con Él, ese encuentro que nos cambia la vida y ese encuentro que nos enseña a que Él es todo lo que necesitamos, que ningún ser humano jamás va a poder llenar el vacío que se siente una vida sin Dios. Entonces, lo que nosotras debemos de hacer ante la primera fase es buscar a Dios, buscar su guía, buscar y saber y aceptar su voluntad en nuestras vidas. Si Él nos aparta de un trabajo, si Él nos aparta de amistades, si Él nos aparta incluso de la pareja que tenemos, debemos de buscar a Él y pedirle guía para saber cuál es su voluntad para nosotras. Y dejar que sea Él el que trabaje, soltarlo, dejarlo todo en sus manos y saber y tener la certeza de que Él hace volver el corazón, así también como hace alejarse, así también como quita. Él hace volver el corazón de aquellos que Él tiene apartados para nosotras. La fase 2 es ponerse de acuerdo. En la fase 2, les comparto este versículo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este principio ya lo hemos visto en una de las lecciones anteriores. Y este principio nos dice que tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro adversario pronto. Estar de acuerdo no es lo mismo que ceder. Estar de acuerdo no es lo mismo que dejarse. Estar de acuerdo es morir a sí mismo y dejarlo en las manos de Dios. Aceptar aquella otra posición y dejárselo a Dios. Estar de acuerdo no significa aceptar, pero sí significa entregárselo a Dios, sí significa morir a ti mismo, morir a tus deseos, morir a lo que tú quieres, morir a lo que tú piensas, morir a sí mismo y dejárselo a Dios, como dice la palabra. El que viene en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que viene en pos de mí tiene que morir a sí mismo, dice el Señor. ¿Y qué es morir a sí mismo? Es al ego, a la soberbia, al orgullo, a esa carne que busca lo suyo. Y ceder y morir y dejarlo todo en manos del Señor. Porque, como dice la palabra, Él actuará. La palabra también lo dice que cuando hay injusticia en contra nuestra, no debemos de buscar venganza. Porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Debemos de dejarlo en sus manos. Y cuando nosotras aprendemos a dejar todo en sus manos, vamos a empezar a ver su gloria en nuestras vidas. Vamos a empezar a ver cómo Él nos defiende ante cualquier adversidad. Vamos a empezar a ver cómo es Él el que nos exalta, porque la palabra lo dice. Él exalta al humilde y humilla al soberbio. El que se exalta a sí mismo será humillado. El que se humilla a sí mismo será exaltado. Entonces,
Tenemos que aprender a morir a lo que nosotras queremos, deseamos, pensamos, decimos, y aprender a ponernos de acuerdo con aquella otra parte que está tal vez en contra de nosotros, que tal vez está tratando de convencernos de algo, y es mejor ponerse de acuerdo que empezar a empezar una pelea, empezar una contienda. La palabra nos dice también que el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. La palabra nos dice, busca la paz. Ponte de acuerdo. Entonces tenemos que aprender a hacerlo. Y la única forma de hacerlo es muriendo a nosotros mismos. La siguiente fase, la fase 3, en este empezar a aprender a soltar, es la intimidad con Dios. Es perseguirlo. Es realmente dejar de mirar la situación en la que estamos atravesando y empezar a perseguir al Señor. Debemos de aprender a caminar con Él y aprender a obedecer lo que Él nos guía a hacer, por más loco que parezca. Y muchas veces, y se los comparto como testimonio personal, cuando Dios nos guía a hacer algo, muchas veces va en contra de nuestra carne. Y cuando hay cosas por rendir, cuando hay ciertas, por así decirlo, ciertos obstáculos como soberbia, orgullo, ego, pues es morir a eso, es aprender a matarlo para seguir a Jesús. La palabra también nos dice que menguemos, Juan el Bautista dijo que mengüe yo para que Él crezca. Y tenemos que aprender a hacer eso, a menguar nosotras, a morir nosotras, a disminuir nosotras para que sea Él en nosotras, para que seamos el reflejo de Cristo. Las mujeres somos reflectoras. ¿Y qué es lo que vamos a reflejar? Vamos a reflejar soberbia, orgullo, autosuficiencia, feminismo, etc., etc., etc. ¿O vamos a reflejar a Cristo, que es amor, bondad, misericordia, paciencia, dulzura, ternura? ¿Qué es lo que queremos reflejar? Y la única forma de reflejar a Cristo es teniendo intimidad con Él, es perseguirlo a Él. Y les comparto también que cuando nosotras empezamos a perseguir al Señor, todo lo que Él tiene para nosotras nos empieza a perseguir. Sea una relación de pareja, sea un trabajo, sea estabilidad financiera, incluso la relación con nuestros hermanos, con nuestros padres, con amigos. Cuando nosotros empezamos a perseguir al Señor y a hacer de Él nuestro todo lo demás viene por añadidura. Todo. Estudios, trabajo, como les digo, estabilidad financiera, todo. Él lo trae por añadidura. Porque cuando nosotras aprendemos que Él es todo es lo único que nosotras necesitamos, anhelamos, deseamos, y con Él lo tenemos todo, entonces ya todo lo demás lo soltamos de tal manera que en verdad cuando llega, sabemos que vino de Él, sabemos que era lo que Él tenía preparado para nosotras, y cuando llega, les aseguro que va a ser mucho más abundantemente de lo que nosotras pedimos en la oración más desesperada. La palabra nos dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón.
Él conoce nuestro corazón, Él conoce lo que anhelamos, lo que queremos. Él lo sabe porque Él nos formó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, nos hizo en un diseño perfecto y maravilloso, en un molde único, con amor. Y cuando nosotras aprendemos, o mejor dicho, más que aprender, cuando nos sumergimos en deleitarnos en Él, en verdad vemos cada anhelo de nuestro corazón, cada anhelo profundo de nuestro corazón, que incluso muchas veces no, ni siquiera lo supimos reconocer, Él lo concede. Entonces, Él quiere que nos deleitemos en Él, que busquemos su presencia, que lo busquemos y lo persigamos desesperadamente, en lugar de ir detrás de cosas del mundo, en lugar de ir detrás de seres humanos. ¿Por qué no vamos detrás de Él? Si en Él lo vamos a tener todo. Es un poco difícil, yo creo que es muy difícil cuando uno está sumergida en el mundo, creer que persiguiendo a Dios va a conseguir todo lo que anhela. Porque el mundo, las corrientes del mundo son contrarias a Dios. Y el mundo te dice, persigue tus sueños, trabaja, sal adelante, ¿no? No te dejes, y tantas cosas, tantos mensajes motivacionales y todo eso, pero ¿dónde está la esencia de todo? Hay una canción muy bonita de, de una hermana que se llama Hermana Glenda, que es una monjita chilena. Tiene canciones muy bonitas y una de sus canciones decía que hablaba de una relación de pareja. Y él le decía a ella que él le regaló un corazón a ella y le dijo, este es mi corazón, pero su corazón tenía un huequito. Y entonces ella le decía, pero falta una parte. Y entonces él le decía, sí, porque esa parte solamente la va a poder llenar Dios, porque mi corazón jamás va a estar completo si Dios no está conmigo, si Dios no está en él. Y es verdad, porque podemos obtener todo el mundo, pero si no lo tenemos a Dios, jamás vamos a sentir la plenitud y la vida abundante que Él nos vino a dar, porque Jesús lo dijo, el enemigo ha venido a robar, matar y destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y si no recibimos, mejor dicho, si no lo buscamos a Él, ¿cómo vamos a recibir lo que Él tiene para nosotras? Entonces, chicas, las exhorto a buscarlo, perseguirlo, en lugar de, perseguir o de pronto de estoquear a alguien en Facebook, en Instagram, en lugar de tal vez quedarte horas hablando con alguien, habla con él, búscalo a él, persíguelo a él, sumérgete en su palabra, él mismo, y se los aseguro, porque yo no he hecho, bueno, recientemente este año sí, pero antes de conocerlo, nunca hice ningún estudio bíblico, nunca nadie me enseñó a leer la Biblia. Y todo lo que he aprendido ha sido solamente por revelación del Espíritu Santo, porque me encerré con Dios. Empecé a pasar todo el tiempo con Él, cuando manejaba, cuando me bañaba, cuando le daba, mi bebé estaba chiquito, le daba de lactar, cuando me echaba a dormir con mis hijos, los hacía dormir. Todo el tiempo era con Él, incluso cuando en el tiempo de mi proceso, cuando mi esposo estaba ahí pero no estaba, yo estaba con él, yo estaba con mi amado y hablaba con él y me reía
de tantas cosas que Él me enseñaba y me mostraba y me llevaba a su palabra. Y esa es la única forma en la que nosotras cada día lo podemos conocer más. Es la única forma en la que nosotras cada día nos vamos a poder llenar de Él, de su amor. Y cómo puedes crecer o cómo puedes tener una buena relación con alguien, pasando tiempo con Él. Y tenemos que pasar tanto tiempo con Él, con el Espíritu Santo, hasta llegar a la fase 4. ¿Cuál es la fase 4? Estar enamorada. Enamorada de Él. Enamorada de Jesús. Y cuando tú estás enamorada de Él, ya todo lo demás realmente empieza a tener sentido en tu vida. Tu vida empieza a tener sentido. Porque ya sabes por quién y para quién vives. Cuando estás completamente enamorada de Él, incluso tu rostro lo va a reflejar. La palabra lo dice. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Cuando una persona está enamorada, siempre está feliz, está cantando, está en las nubes, como se dice. Y cuando te enamoras de Él, cuando te enamoras de Dios, cuando te enamoras de Él, que es el hombre perfecto, tu vida se transforma. O sea, es como dar un brinco hacia el éxito. Y se los puedo escribir así. Porque Él es el que lo llena todo. Y en Él encontramos todo y su amor cubre. Su amor cubre multitud de pecados. Su amor cubre cuando tenemos un mal día en el trabajo. Su amor cubre cuando alguien nos habla mal. Su amor cubre cuando nos enteramos que alguien habló mal de nosotros. Su amor cubre cuando nos equivocamos y si hicimos las cosas por hacer. Su amor cubre cada día, cada cosa. Su amor cubre cuando estamos molestas. Su amor cubre y nos llena. Y cuando es como cuando empiezas, ¿no? a salir o a tener una relación con una persona y siempre, ¿no? Los primeros meses, los primeros días de pronto, los primeros meses más que nada, es intensa. Y aunque todo te salga mal, entonces igual llega el momento de estar con esa persona especial y pues te olvidas de todo y solo disfrutas el momento, disfrutas el tiempo que estás compartiendo, ¿no? Con esa persona. Es así y mucho más cuando es el Señor. Te olvidas de todo. Y no solamente te olvidas de todo, sino que como ya se lo entregaste a Él, sabes que Él tiene el control. Y sabes que te va a dar la victoria. Porque Él es el que actúa. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Él dice que somos más que vencedores en Cristo. Él lo dice. Entonces, Él nos dice que nos hará mucho más abundantemente de lo que nosotras podamos pedir o imaginar. Entonces, cuando ya lo encontramos, cuando ya llegamos a ese punto de estar enamoradas de Él, chicas, les aseguro que su vida va a ser cambiada para siempre. Y van a tener esa luz, van a ser luz para otros. Y no dejen jamás que esa luz se apague, no se aparten de Él, no dejen de buscarlo jamás, porque Él es nuestra fuente. Él es la fuente inagotable de todo. Si necesitamos amor, Él nos da. Si necesitamos paciencia, Él nos da. Si necesitamos paz, Él nos da. Y nos da más de lo que necesitamos. Él dice, ¿no? Que la paz que Él nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento.
que aun cuando estás atravesando la situación más dura y más difícil, vas a permanecer y vas a tener paz. Y aun cuando todo esté en tu contra, vas a tener paz porque sabes que no estás sola, que Él está contigo como ese novio perfecto y amoroso que busca y hace de todo porque su novia esté bien, que busca y hace de todo porque su novia no sufra, porque su novia esté tranquila, porque porque Él es el que lo hace todo. Entonces, en verdad, cuando lo encontramos a Él, es que ya lo encontramos y lo tenemos todo. Como dice Filipenses 4:19, y mi Dios suplirá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al tenerlo a Él lo tenemos todo. Y todo lo que necesitemos, sea espiritual, sea material, Él lo va a suplir. Todo. Para terminar, les quiero compartir dos principios que él me mostró cuando tomé esta lección. El primero es que su tiempo es perfecto. En un momento de ayuno y oración, él puso en mi corazón él me dijo esto: el tiempo es mío. Y yo meditando en este pensamiento, me di cuenta que siempre he tenido mucha prisa porque las cosas pasen. Siempre he tenido muchas ansias por ver que ocurra aquello que estoy esperando. Y he tenido muchos deseos de ver cómo tal vez el mal que me están haciendo es destruido, o cómo ver que se hace justicia, o cómo ver, o ver que resulta lo que estoy haciendo, cómo ver ansias en ver el fruto de lo que estoy construyendo ahorita, ¿no? Entonces, siempre he tenido mucha prisa, pero cada una de esas cosas siempre se las he rendido al Señor. He aprendido en este caminar con Él a rendírselas y aprender a descansar en Él, a confiar en su tiempo. Y es tan maravilloso como Él, con cosas muy simples, nos da grandes lecciones. En verdad, Él nos enseña con una paciencia única. Y aunque nos equivocamos y caemos, Él siempre está ahí para enseñarnos. Entonces, aunque Él es un maestro, y Él como maestro nos enseña a ser las mujeres que Él quiere que seamos, y nos enseña el camino por el que quiere que vayamos. Y aunque a veces ese camino parece tan imposible, sabemos que no lo hacemos solas, porque lo hacemos con Él, porque no hay nada imposible para Él. Para nosotros como seres humanos sí, pero para Él no. Y el segundo principio es vencer el miedo. Vencer el miedo, esos miedos que amenazan nuestro corazón, tal vez a ser abandonadas, a ser avergonzadas, a ser burladas, a ser usadas, a ser maltratadas, a ser humilladas, y tantos otros temores y ataduras que hay en nuestros corazones. Pero Él, con mucho amor y sobre todo con mucha paciencia, me mostró cómo romper todo eso. Porque el temor, la palabra nos dice que en el perfecto amor no hay temor, porque el que teme, teme al castigo y no ha sido perfeccionado en amor. El temor es algo que nos hace ser esclavas.
pero tenemos que confiar, solamente confiar en Él, como dice la canción, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hija de Dios. Entonces les quería compartir eso como un plus a esta lección y exhortarlas a buscarlo a Él, a buscar al Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que las enamore, que las, que, que las, que las conquiste y también pedirle o preguntarle cómo enamorarlo, cómo causar eso en el corazón de Dios. Dios nos ama a todos, sí. Dios no tiene favoritos, pero Dios tiene íntimos. Y Dios nos ha creado con un propósito hermoso a cada una. Pero también nosotras, cuando tú amas a alguien, cuando tú te enamoras de alguien, tú también quieres hacer y darlo todo por él y causar algo en su corazón. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a revelar cómo podemos causar ese amor o cómo podemos causar algo en el corazón del Padre.